Hola, buenas. Sé que tengo un vídeo pendiente con preguntas y respuestas de Instagram, pero un poco para hacerlo más dinámico, intentaré que alguien me formule las preguntas y yo hacer las respuestas para que sea algo más divertido de ver, ¿no? Una pregunta que sí que es bastante tratable, ¿no? En vídeos es la cuestión de qué es lo que usan los pros. Es una pregunta que siempre hacen, ¿no? Yo entiendo que a la gente le guste mucho saber, le guste mucho preguntar esta cuestión porque es un poco, bueno, tiene una parte farándula y una parte culturismo fitness, ¿no? Realmente, es decir, el término pro ahora es muy relativo. Antes, años 90, 2000, pues tenías a Coleman y toda la corte, tenías a Yates en la época y toda la corte, Lee Haney, o sea, era fácil saber lo que era un pro, ¿no? Y cuáles eran los criterios. Es que no había un límite, no había un tope, ¿no? En el momento en el cual se incluye una categoría que discrimina por peso, que es la 212 libras, pues obviamente decir este tipo el enfoque de un profesional pues debe cambiar porque tiene que digamos que meterse dentro de una categoría y bueno, esto matiza bastante la cuestión. Y luego pues las categorías nuevas entre comillas, llevan ya mucho tiempo, pero obviamente decir, no se enfoca igual la preparación de un peso superpesado que la que pueda seguir pues Sadik o Jeremy Buendía, etcétera. Bueno, eso son matizaciones porque obviamente sí que hay que cambiar un poco la base o el sustento de una preparación teniendo en cuenta esto. Vamos a intentar ceñirnos a lo que sería la preparación de un peso superpesado, aunque luego ya veremos que hay matizaciones. También hay que decir que lo que separa muchas veces a los pros de amateurs o incluso gente de andar por casa no es el uso de química. Luego veremos que, bueno, en parte sí que hay una parte, es decir, que supone un gran salto, pero la mayoría de gente que usa megadosis no son profesionales, sino que son gente del entorno, gente que prácticamente pues, o ni compite o compiten en categorías que ni mucho menos están cerca de las de un pro. Entonces lo que separa finalmente a un pro, sea de la categoría que sea, de alguien de andar por casa, pues es por desgracia la genética, ¿no? Luego, como ya digo, hay una pequeña matización, que es el uso de hormona de crecimiento, que sí que es verdad que en las categorías altas lleva mucho tiempo funcionando a tutti, ¿no? O sea, funcionando, es decir, a lo que dé el bolsillo. Las categorías pues mens, etcétera, es decir, sí que habían hecho un uso algo más matizado de la hormona de crecimiento, sobre todo un poco intentando decir, sacar todas las propiedades que tiene la hormona en cuanto a pérdida de grasa, pero no tanto en cuanto a capacidad de generación de músculo. Hoy en día, decir, pues, el uso de hormona de crecimiento para conseguir masa muscular, pues obviamente también ha llegado a las categorías bajas, porque a los ves y dices, joder, bajas. Hostias. Entonces es un poco eso, es decir, vamos a intentar ceñirnos a lo que sería una preparación general, ¿vale? Intentando no discriminar por categorías, pero bueno, un poco atendiendo a la duda básica de qué es lo que usa un pro, ¿no? Luego también hay que ver que hay diferentes escuelas. Obviamente, decir, no usa lo mismo un preparador Mubarak, que Meadows, que Farah, que gente que viene de fuera, ¿no? Hay gente decir que de repente decir, pues surge de Egipto, surge de Europa y bueno, esta gente decir, pues tiene unas preparaciones distintas, al menos en origen, ¿no? Luego, pues obviamente decir, cuando todos se juntan en Estados Unidos, pues todo converge y al final es todo muy similar. Históricamente siempre los americanos habían hecho un uso muy extenso de testosterona. Eh, la dosis pues puede fluctuar, pero ya en la época de cuando hacían entrevistas a Nasser o hacían entrevistas también fue muy claro al hablar del término de la cuestión Craig Titus, también porque le pillaron bueno, digamos que su caso es un poco turbio, ¿no? Pero hablando abiertamente, veías que los americanos tenían mucho amor por cantidades ingentes de testosterona. 250 miligramos al día era una cantidad muy promedio hace 20 años, ¿no? Obviamente eso habrá cambiado, digo, porque sí que he visto cantidades mucho más rebajadas en gente como Meadows, Farah, en algunas preparaciones he visto que eran bastante más bajas las cantidades de testosterona, pero un poco para que se den una idea, es decir, se pueden ver preparaciones americanas
con cantidades cercanas a los 2-3 gramos de testosterona. Para quien no esté familiarizado, esto suena como decir, hostias, ¿no? O sea, qué barbaridad. Sí, obviamente, es una dosis suprafisiológica brutal, pero creedme que no es para nada disparatado, viendo lo que se ve, ¿no? Un poco por las tarimas. Hablamos de tarimas pros a nivel brutal, que luego, como ya digo, en el barrio pues seguramente habrá gente que use más, pero bueno, estamos en la tarima, ¿no? Sobre esta base de testosterona muy elevada, pues bueno, ya depende, aquí sí que es muy matizable y muy cambiante según el maestrillo, ¿no? Los americanos tienen muchísimo amor a la boldenona, por tanto siempre suele ser el stack más fácil, testo más bolde. Y aquí ya la bolde, pues dependiendo de la época, bolde se suele usar también en torno a los 2-3 gramos, que igual diré lo mismo, hostias, qué cantidad. Bueno, aquí es todavía más laxo porque la boldenona es bastante más suave de lo que la gente piensa y siempre necesita una cantidad algo más alta, igual, de lo que la gente piensa, ¿no? Pero bueno, 2-3 gramos es una auténtica burrada. O sea, o sea, se mira como se mire, pero bueno, es lo que se suele usar. Ya digo, esto es algo muy general. Habrá quien use mucho más, no sé cómo lo aplicarán, y gente que usa bastante menos. Es más, si veis preparaciones de Neil Hill, suelen ser bastante más bajas, ¿no? O sea, ya digo que esto es muy relativo. Estoy hablando un poco de, aunque no parezca, por las dosis altas, pero son dosis bastante promedio, ¿vale? Por intentar un poco eh, ser general, pero al mismo tiempo acotar. Aquí ya, pues dependiendo decir, ya digo, de cómo lo enfoquen, los americanos suelen usar bien androlona en algunas épocas, aunque cada vez no es que se vea menos, sino que se ve de diferentes formas. Los americanos llegan a usar nandrolona con trembolona. Yo nunca lo he entendido, no estoy para nada a favor de semejante enfoque, pero sí que se ve, ¿no? O sea, algunas mezclas de este tipo. Y luego, pues ya digo, dependiendo de la época, vamos a olvidar que mezclan nandrolona con trembolona, ¿no? Vamos a intentar separar a nivel conceptual. Hay quien usa nandrolona y trembolona, pero bueno, generalmente se suelen ver en diferentes preparaciones. La nandrolona la suelen enfocar de cara a preparaciones de volumen. Aquí las cantidades sí que son bastante más bajas, 800, 1000, porque obviamente la nandrolona a cantidades más altas deja de ser interesante para ser un esteroide bastante cojonero. Junto a la nandrolona, pues los americanos igual tienen mucha afinidad por la oximetolona, 200 miligramos, 300, y aquí sí que es decir, hostias, realmente no sé cómo usan dosis tan altas. La oximetolona es bastante más suave de lo que la gente piensa. No tenéis más que ver estudios fisiológicos, estudios digamos, para tratar enfermedades. Vamos, el uso terapéutico o sea, que se le daba a la oximetolona y eran dosis muy altas, ¿no? Eso no quita que la oximetolona de repente haya dejado de ser tóxica, ¿no? Es lo que es, ¿vale? Decir, no hay que inventar, ni que matizar. Pero bueno, los americanos usan eso, 200, 300, obviamente tomarán sus medidas para protegerse, pero son dosis muy altas. Y de nuevo los americanos tienen mucha afinidad, tienen mucho amor por mezclar dianabol con anadrol, o sea, dianabol junto con oximetolona. Ya digo, esto llevan sus controles y demás, es una burrada, pero es muy frecuente. Luego, digamos, para preparaciones de definición, pues bueno, pues no hay mucho secreto. Dosis muy altas de trembolona. ¿Cuánto de altas? Pues tan bajas como 600 y tan altas como 2 gramos. Ya digo, aquí sí que es muy variable y si la gente dice yo uso tanto, puede ser verdad. Y si usa dosis muy bajas, puede ser verdad. Es muy variable. Eh, y luego, pues obviamente, de cara a una preparación, a subirte en la tarima, pues bueno, los stacks pueden ser brutales. Todo lo que he dicho, de anabol y anadrol para una preparación de definición, pues eliminadlo y sumad estanozolol o alotestin, cualquier tipo de combinación brutal, ¿no? Luego la oximetolona si la usan pretarima, bueno, en fin, con una serie de protocolos y demás. Esto tampoco es nuevo, no estoy descubriendo América, y es lo que se ha hecho pues toda la vida, ¿no? ¿Cuál es la cuestión diferencial? Pues el uso de insulina antes masiva. El uso de insulina antes era mucho más alto. Ahora la gente ha matizado el uso de insulina y como los presupuestos se han disparado, de repente hay dinero en patrocinios y aquí
parece decir que corre dinero decir, para invertir en atletas, pues bueno, decir, la insulina, que era la hormona barata, con efectos ya no secundarios, sino incluso primarios, ¿no? Bastante discutibles, el tipo de masa muscular y demás, los abdómenes dilatados, que también habrá quien diga, no, pero eso también, sí, es cierto, es decir, no solo la insulina, de eso ya hemos hablado largo y tendido, y es cierto, no solo la insulina que genera abdómenes dilatados, también, coño, pues la comida tiene que ocupar su hueco y al final es una suma de cuestiones, pero la insulina, digamos que el peso que tenía la insulina antes, en las preparaciones de gente muy, muy grande, de los 90 y años 2000, pues las dosis se han rebajado. Pero ojo, se han rebajado quiere decir que se hacían verdaderas salvajadas en los años. Chad Nichols y demás hacían verdaderas salvajadas. Hablaré de Chad Nichols, que también me lo habéis pedido mucho. Entonces, actualmente, bueno, que un pro use 30, 40, 50 unidades de insulina es bastante habitual, cuando antes era mucho más alta. Pero también hay pros que en determinadas épocas cortan insulina, no toman para nada insulina, o toman 10 unidades, 15 unidades, que sinceramente he visto a gente corriente con protocolos del doble. Entonces, un protocolo que circulaba así por las redes era de 15 y 15, ¿no? O sea, 30 unidades al día de insulina rápida, con lo cual hablar de estas cantidades para pros es un poco menos que anecdótico. El IGF-1, bueno, pues hay quien lo usa y demás, determinadas personas con financiación alta pues pueden acceder a IGF-1, pero tampoco es el santo grial que la gente siempre va, pues esto es lo que, no, bueno, o sea, obviamente sí marcará una diferencia en algunas personas, pero no es tanto eso. Y luego el uso continuado, masivo, iba a decir indiscriminado, pero es que en parte es así. O sea, los pros, mucha gente piensa decir que usan néctar de dioses traído decir, por laboratorios farmacéuticos creados ex profeso, y no es tanto eso, es decir, muchas veces tiran de donde hay, ¿no? Todo el mundo echa pestes en un poco, ¿no? Cuando comenta decir, las bondades y defectos de la hormona de crecimiento, pues siempre tira a decir que él usa prácticamente decir, de farmacia traído por... Pues sí, no, porque cuando no hay pan, buenas son tortas. Entonces, pues bueno, muchos pros y muchos protocolos que se ven matizados. Usa, ¿no? O sea, aquí X profesional americano dice, usa tanto de hormona de crecimiento, pero si es genérica, triplica. Pero si es tal, ¿sabes? Entonces al final acaban pues usando, cuando hay, pues hay, y si no, pues usando el otro, ¿no? Bueno, sí, las cantidades de hormona, ya digo, se han disparado y sobre todo por decirlo así, se ha sofisticado el uso de hormona de crecimiento, y sobre todo se ha extrapolado, ha bajado varios estratos. La hormona de crecimiento ahora se usa de manera mucho más llamativa en categorías que deberían ser inferiores, no lo son. Obviamente, decir ahora mismo un físico tipo Sadik o tipo Buen Día, siempre dirán lo de las piernas, obviamente, pero bueno, hablamos de un poco decir, del tipo de físico, ¿no? Bueno, es un físico decir que realmente hace unos años sería un físico para subir a la tarima del absoluto. Ahora quien diga, hostia, hablo de muchos años, ¿vale? Pero es un poco el enfoque que se le ha dado. Pues ya no solamente son físicos grandes, son físicos con un grado de definición, un grado de perfeccionamiento, ¿no? O sea, una compensación, un equilibrio, y eso pues se consigue así, se consigue decir con hormona de crecimiento en dosis ya no altas para la salud, que eso ya lo dejo a la elección de cada uno, sino dosis masivas para el bolsillo. O sea, es que calculad, ¿no? O sea, ¿cuánto es masivo? Pues no creo que ningún pro baje de 10 unidades. Y son dosis que ya digo, hay quien usa bastante más y podemos ir al territorio. Midos, por ejemplo, cuando tuvo una discusión con diferentes pros que luego no quiso llevarles porque decía decir que eran unos abusers y demás, lo Reagan y toda esta gente, pues bueno, veréis que sus dosis son de 30 unidades para arriba, ¿no? Para arriba, bendigo. Sin embargo, quien haya hecho uso de hormona de crecimiento sabrá que a poco que use dosis elevadas, pues duelen las muñecas, hay diferentes, la letargia, ¿no? Diferentes efectos secundarios que dices, hostia, ¿cómo pueden lidiar? Bueno, es que también la genética es eso, es aguantar un poco la
la química y soportarla, porque si la química al final acaba siendo un castigo. La gente siempre ve la química, ¿no? La química es un castigo, o sea, los efectos secundarios son jodidos. Si usas 800 miligramos de trembolona, es probable decir que duermas 3 horas, ¿no? Si usas hormona de crecimiento, es decir, para dormir, igual al principio te va muy bien, ¿no? O sea, tienes un sueño más profundo, pero al cabo de un mes de uso, es decir, te despertarás por el dolor de muñecas. Es que al final esto es una puta mierda, ¿no? Pero bueno, es lo que aguantan, ¿no? Es lo que aguantan los pros y no hay que verlo como algo negativo, al menos para con la gente. Para ellos obviamente sí, pero es algo decir que aceptan y es algo decir que llevan. Una cruz que llevan en cuanto a efectos secundarios, en cuanto a problemas, pero no estamos aquí para hacer advertencias médicas, ¿no? Eso ya está, los anuncios de medicamentos en la televisión. Ciñéndonos un poco, otra vez a la cuestión, los físicos más estéticos, por decirlo así, categorías inferiores, pues obviamente el uso de química está algo más matizado. La cantidad de insulina ha subido respecto a otros años, ¿no? O sea, antiguamente, es decir, pues un físico mens o físico, ¿para qué cojones quería insulina? Ahora sí que se ven protocolos, es muy habitual ver protocolos con insulina, pero con mucho cuidado. Es decir, se usa, es decir, he visto, ya digo, esto es anecdótico, pero he visto usar 4 semanas, luego cortan, luego tal, un uso mucho más matizado, mucho más, buscan un objetivo muy concreto, una vez conseguido, liberan. Lo que sí que es alucino es con la cantidad de hormona de crecimiento que se ven en todos los protocolos de manera continua y sobre todo, decir, más que masiva, en categorías inferiores, digo inferiores, pero no digo inferiores en términos de méritos, no, inferiores por peso, en categorías diferentes, ¿no? Mens y toda la corte de categorías. Bueno, son físicos que, como veréis, no son físicos especialmente pequeños. Entonces, la hormona de crecimiento, más que de manera masiva, se usa durante un tiempo masivo. Esto es, se usa de continuo, de continuo, de continuo. También hay cierta tendencia al abuso, como en los 90, de T3, de hormona tiroidea, es decir, para la triple entente. Esto se ve mucho en físicos, ya digo, físicos tipo mens short, hacer luego la equivalencia, ¿vale? Porque obviamente en Estados Unidos es diferente. Pero ese tipo de físicos sí que tienden más, pues bueno, a aligerar un poco sus preparaciones de comida, obviamente también esa parte la aligeran, pero en cuanto a química, la parte de la insulina, ¡pum!, hay una gran bajada. De nuevo, sí se usa insulina mucho más que antes, pero tampoco hace falta una cantidad masiva, ¿no? La ponderan. La hormona de crecimiento tampoco hay una dosis de hormona de crecimiento brutal, masiva, mucho más alta que en otros años, pero que en otro tiempo. Pero bueno, también es compensada. Entonces al final van compensando todo y es un poco como usan mucho en conjunto, pero un poco de todo, ¿no? Acaban nivelando y un poco metiendo un poco de ficha en cada hueco. Y por eso veis físicos tan completos, pero al mismo tiempo no lo veis saturados, no los veis, son físicos armoniosos. Bueno, buscan un poco eso. Al tener también un límite visual, un límite estético, buscan un poco eso. La categoría 212 es una locura, porque obviamente dependiendo de cada físico hay que usar una cosa u otra o hay que hacer una cosa u otra, porque no todos los físicos se adaptan igual al límite de peso y cada físico tiene un... Entonces aquí veréis preparaciones 212, que el límite es de peso. Si os digo que cada profesional usará un sistema, pues es que es así. O sea, además William Bonac muy probablemente no tenga nada que ver nada que ver, tiene el mismo preparador, ¿no? Pero serán muy diferentes las estrategias de William Bonac respecto a la de Flex Lewis, por ejemplo. Es decir, o sea, son estrategias muy diferentes porque sus objetivos son diferentes. Y dentro de la categoría 212 podéis ver eso, podéis ver que aunque los físicos son todos muy buenos, la verdad es que 212 es una categoría que a mí me encanta, se ve claramente como cada físico es muy noventero, muy años 90. ¿Por qué? Porque cada físico sí que sigue una estrategia muy diferente, mientras que los pros, bueno, hay 5 o 6 pros que son de otro planeta y luego el resto, pero veis esa uniformidad un poco de preparación que es, bueno, tiro mucho de todo y cuanto más mejor y cuanto esto en 212 se matiza, y ya digo, y en las categorías inferiores se perfecciona. Si te pasas de insulina, el aspecto es horrible en esas categorías. Si te pasas de hormona de crecimiento, paradójicamente también, ¿vale? Si se produce un impacto visual que no es agradable, con lo cual no es que lo usen, pero se matiza el uso. Si usan una cantidad bárbara de testosterona, el aspecto es no, ¿vale? Es decir, no es el aspecto que quieren dar. Entonces al final, bueno,
van un poco jugando. Lo que decía antes del triple entente, que se me ha pasado, es un uso muy, muy característico de ese tipo de físicos de categorías estéticas, ese uso de trembolona en cantidades jodidamente impresionantes, ¿vale? Categorías pesadas, o sea, usan cantidades muy, muy parecidas a categorías pesadas, tiene un físico pues 20 kilos por debajo, trembolona 800 miligramos, 1 gramo, hostias, son cifras llamativas. Testosterona bajo mínimos, que es la otra cara de la moneda, junto con T3, dependiendo de metabolismo, cómo se quiera manejar, y luego pues flushes de insulina cuando toque y hormona de crecimiento ahí apoyando. Y es un poco decir, esa es un poco la estrategia, que es una estrategia potente, no digo que no lo sea. Pero bueno, un poco tenéis aquí las diferentes estrategias y las diferentes maneras que tienen los pros de enfocar las preparaciones. Es que estoy incómodo. Ya digo, esto no es palabra de Dios y en el fondo decir cada preparador tiene su sistema. Esto es, un poco para acabar y para que veáis que todo es muy relativo y que no se puede hablar de que los pros hacen porque cada uno hace su juego a su manera. Los europeos generalmente hacían un uso más matizado, perdonad, de testosterona y usaban más anabólicos. Los americanos siempre veían, en el uso europeo, veían mucha ensalada, ¿no? Hostia, mete ahí qué complicación, método test y todo por culo, ¿no? Los europeos éramos más dados, yo no, porque nunca he sido profesional, de hecho no he estado ni cachas. Los europeos eran más dados a usar primobolan, los americanos siempre decían, joder, voy a meterme 10 ampollas de esa mierda, decir, que acabo ocupando. Bueno, los europeos usaban eso, más anabólico, hacían un uso más moderado, en principio, de trembolona, hacían más ensaladilla, ¿no? Todo para bajar la testosterona y presentar un físico, bueno, un físico con menos retención en volumen, con menos... Bien, era un físico diferente, sobre todo decir estos físicos venían de Alemania, porque nosotros, España, otros países, tendíamos un poco a imitar, que no está mal, está bastante bien, a físicos norteamericanos y preparaciones norteamericanas, porque siempre que nos hemos ido fuera, pues ha sido pues, un poco más que ver a Europa, porque Europa, en términos fitness, ahora empieza a interrelacionarse, pero los españoles pues nos íbamos a Estados Unidos, que era donde estaba la creme de la creme y era un poco donde tocábamos palo. Y ahí, pues, bueno, las prepas eran base de texto y tal, pues así las cogíamos. Pero ya digo, muchas preparaciones de Europa y demás, pues tienden a hacer eso, a la testo, bajarla, tenerla controlada y funcionar con sustancias muy anabólicas y cuando el rise, ¿no? de trembolona, pues bueno, sustancias muy androgénicas. Esa un poco esa especie de ambivalencia, ¿no? Usan testo baja y tirando androgénicos, elementos androgénicos vía masterón, vía trembolona y elementos hiperanabólicos pues tipo primobolan y demás. Entonces podéis un poco ver cómo los europeos siempre un poco enfocaban esas preparaciones igual. Al final acabamos sumando y al final es parecido, ¿no? O sea, si usas 500, 750 miligramos de testo, que para un pro es muy poco, pero si le sumas 1 gramo de primobolan, le sumas 500, 600, 700, 800 miligramos de trembolona, le sumas otros tantos de masterona, pues al final estamos en las mismas. Sí, todos los caminos, o muchos de esos caminos llevan a Roma. Luego, pues, los elementos fuertes, que es insulina y hormona de crecimiento, pues los europeos tiraban exactamente igual que los americanos, pues al final lo mismo. Pues nada, es un poco la matización. Luego también veréis igual físicos de categorías mens y demás que son muy diferentes a otros. Físicos más redonditos, un aspecto más primobolan y menos trembolona. Aquí ya depende un poco de la escuela, un poco decir, de cómo le fue cada uno. Pero bueno, si tenéis un poco de ojo, tampoco es una cosa bárbara, porque al final también es un poco complicado, porque muchas veces la gente usa 1000 sustancias juntas, con lo cual el ojo tampoco se lo puede percibir. Pero sí que hay, bueno, hay mens y demás que se tiran más por un físico más apretado, más vascular, más andro, y físicos más anabólicos, ¿no? O sea, con más redondez, más tal. En estos físicos mens, tal, estos físicos sadik, demás, la testo pues es un poco como en el lenguaje europeo, ¿no? De los pros de antes europeos. Esto es para que voy a usar tanta dosis de testosterona si al final lo que quiero es un físico pulido, fino, para que voy a pegar esa subida si luego tengo que ir bajando, ¿no?
pues es cierto decir que esos físicos usan base de testosterona más baja. Pero ojo, esa base de testosterona, yo he visto de primera mano físicos cojonudos hechos a base de 500 miligramos de testosterona más anabólicos y físicos que han necesitado el doble. Eso sí, no se usa en esas categorías generalmente dosis tan masivas de testosterona. Y con esto y un bizcocho